El amanecer sevillano coloreaba las paredes de la vieja mansión en suaves tonos melocotón. Marisol pasó las yemas de los dedos por el frío cristal, dejando huellas apenas visibles. En el alféizar había una taza de tisana sin terminar, regalo de la abuela de Carmen, que decía que traía buena suerte a las novias. En la habitación contigua, amigos y parientes bullían, pero Marisol se distanció deliberadamente del alboroto festivo. Necesitaba esos minutos a solas consigo misma para ordenar sus pensamientos antes del importante paso. Artista por naturaleza, siempre encontraba un encanto especial en las horas de la mañana, cuando la ciudad acababa de despertar. «Marí, es hora de empezar». La voz de la prima Teresa rompió el silencio. «La maquilladora ya está esperando». Marisol se dio la vuelta lentamente, examinando su reflejo en el espejo antiguo. Su cabello oscuro se extendía en ondas rebeldes sobre sus hombros, y sus ojos marrones delataban la tensión interior que tanto se esforzaba por ocultar a los demás. «Ya voy», dijo ajustándose la bata de seda. El ambiente en el tocador era de negocios. Teresa, que había asumido el papel de organizadora, daba instrucciones a las ayudantes que ordenaban las numerosas cajas de cosméticos y joyas. El vestido de la novia, protegido por una funda, se erguía majestuoso sobre un maniquí en un rincón de la habitación. «¿No has dormido nada?», preguntó en voz baja la madre, Ángela, tomando asiento junto a su hija. Su cálida palma se apoyó en el hombro de Marisol. «Un poco preocupada», admitió ella, tapándose los ojos bajo el tacto de la maquilladora. «Es normal, cariño. Yo casi me escapo por la ventana del baño el día de mi boda», rió Ángela suavemente, recordando sus propias experiencias. Marisol intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Las últimas semanas habían sido especialmente estresantes. Los preparativos de la boda, los desacuerdos entre las familias por los arreglos, el extraño comportamiento de Rafael. Hace 2 años conoció a su futuro marido en una exposición benéfica. Rafael estaba interesado en sus cuadros, sobre todo en una serie de paisajes de la Sevilla antigua. No se acercó a ella como posible comprador, sino como un hombre realmente fascinado por la arquitectura y la historia de la ciudad. Su conversación se prolongó hasta el cierre de la galería y luego continuó en un pequeño café de la esquina de la plaza. «Tengo que ponerme colorete», murmuró el maquillador mientras maquillaba su rostro. «Hoy tienes la piel muy pálida». Marisol asintió, inmersa en sus recuerdos. Su padre, Diego Herrera, había recelado al principio de la elección de su hija. Como influyente promotor inmobiliario, conocía a los Mendoza por algo más que eventos sociales. Rafael trabajaba para una empresa rival, y eso creaba cierta tensión. «Marí, ha llegado tu ramo», anunció Teresa, trayendo a la sala un arreglo de rosas blancas y frisias. «Está divino». El aroma de las flores llenó la habitación, mezclándose con los olores de los perfumes y los cosméticos. Marisol inhaló profundamente, intentando calmar los latidos de su corazón. Algo la inquietaba, una vaga premonición que no podía expresar con palabras. «Chicas, es hora de ayudar a la novia a vestirse», ordenó Ángela cuando el maquillador terminó su trabajo. 4 pares de manos ayudaron a Marisol a ponerse el vestido de novia, seda fluida, encaje delicado, bordados exquisitos. Cada detalle había sido pensado. El vestido le quedaba perfecto y realzaba su esbelta figura. «Pareces una princesa», exhaló Elena, la hermana pequeña de Rafael, que había viajado desde Madrid para asistir a la boda. Marisol se volvió hacia el espejo. El reflejo mostraba a una novia hermosa, maquillaje impecable, peinado elegante, vestido precioso. Pero en los ojos acechaba la ansiedad, que no podía ocultar ni el maquillaje ni la sonrisa. Se oyó un delicado golpe en la puerta. Diego Herrera apareció en el umbral, helado al ver a su hija. «Papá». Marisol se acercó a él, y el susurro de su vestido rompió el silencio de la habitación. «Estás preciosa, cariño», pronunció él. «Todo está listo. Los invitados se están reuniendo en la iglesia». Marisol asintió, sintiendo que le temblaban las manos. Teresa se ajustó apresuradamente el velo, y Ángela tendió el ramo a su hija. «El coche espera abajo», informó Diego. «Hora de irse». Bajando las escaleras del brazo de su padre, Marisol recordó su conversación del día anterior. Diego había intentado asegurarse de que su hija estaba segura de su decisión, de que no la estaban apresurando a casarse. Ella le había asegurado que amaba a Rafael, que estaba preparada para dar ese paso,
Entonces, ¿por qué su corazón latía ahora con tanta ansiedad? Las damas de honor, vestidas con suaves trajes azules, estaban reunidas en la entrada de la mansión. El fotógrafo estaba inquieto, intentando captar los mejores ángulos. Marisol posaba mecánicamente, mentalizada de estar en algún lugar lejano. Todo saldrá bien, susurró Ángela, ayudando a su hija a subir al coche decorado con flores. Marisol miró la casa donde había pasado tantos años felices. El sol de la mañana ya ardía, prometiendo un día caluroso. Las calles de Sevilla se iban llenando poco a poco de gente. Ninguno de ellos tenía idea de la tormenta que estaba a punto de estallar en la antigua iglesia de San Salvador. Isabel Ortiz se quedó paralizada frente al espejo de su piso en las afueras de Sevilla. Le temblaba la mano y se manchaba los labios de carmín. Un artículo de periódico sobre la próxima boda del hijo de un importante promotor inmobiliario yacía sobre el tocador, con el borde de la página mojado por el café derramado. El sol de la mañana resaltaba sin piedad las arrugas de las comisuras de sus ojos, las marcas de las últimas noches en vela. Isabel se secó los labios con un pañuelo y empezó a maquillarse de nuevo. Cada movimiento estaba calibrado, como si se estuviera preparando para salir al escenario. En cierto modo, así era. Rafael Mendoza y Marisol Herrera anuncian su compromiso. Esas palabras clavaron agujas afiladas en mi mente hace 3 meses. El teléfono sonó en el pasillo. Isabel no se movió. El contestador automático podía ocuparse. La voz mecánica pronunció una frase memorizada, y luego llegó la voz emocionada de su hermana Rosa. «Isabel, coge el teléfono. Sé que estás en casa. Por favor, no hagas ninguna tontería. Hablemos...» El contestador hizo clic, cortando el mensaje. Isabel sonrió ante su reflejo. Rose siempre había sido la voz de la razón, intentando evitar que su hermana pequeña cometiera alguna imprudencia. Pero hoy, ninguna razón podría detener lo que estaba a punto de suceder. 5 años atrás, las cosas eran diferentes. Isabel había trabajado en el estudio de arquitectura del padre de Rafael, en proyectos de restauración de edificios históricos. El joven heredero del imperio de la construcción se pasaba a menudo por el despacho, aparentemente interesado por la marcha de las obras. Sus encuentros se hicieron más largos y sus conversaciones cada vez más francas. Isabel sacó del armario un vestido azul oscuro. La tela fluía entre sus dedos, recordándole la noche en que Rafael la había invitado por primera vez a una recepción formal. Llevaba un traje parecido, solo que azul claro. Doña Consuela, la madre de Rafael, le dirigió una mirada que hizo que el aire a su alrededor pareciera esparcirse. ¿Una arquitecta? ¿Qué? Interesante, murmuró entonces, volviéndose hacia los invitados más conscientes de su estatus. Rafael apretó la mano de Isabel por debajo de la mesa, disculpándose en silencio por su madre. Se lo explicó más tarde. La familia espera que se case estratégicamente para reforzar la posición de la empresa, pero son jóvenes, tienen tiempo de cambiar los prejuicios de sus padres. El teléfono volvió a sonar. Esta vez la voz pertenecía a Miguel, un viejo amigo de la familia. «Isabel, me he enterado de una noticia inquietante. Llámame, es importante». Ella negó con la cabeza. Seguramente Miguel se había enterado de sus planes. Siempre, de algún modo inexplicable, se enteraba de sus planes. Había sido él quien la había apoyado después de aquella memorable noche de diciembre en la que todo se había desmoronado. Isabel se puso por fin el vestido y se sentó en el borde de la cama. Los recuerdos se agolparon en su memoria. Una cena de empresa, una conversación casual en una sala de conferencias vacía. Doña Consuela y un socio de la empresa hablaban del compromiso de Rafael con la hija de Herrera. El acuerdo estaba prácticamente cerrado. La fusión de las 2 mayores constructoras de la ciudad mediante el matrimonio de herederos. «El chico sigue con sus manías», resumaba a desprecio la voz de Doña Consuelo. «Pero ya es hora de espabilar. Herrera ofrece condiciones favorables». Cuando Isabel se enfrentó a Rafael, éste se estremeció, evitando respuestas directas. Y una semana más tarde, su proyecto pasó repentinamente a manos de otro arquitecto, y su contrato no fue renovado por optimización de plantilla. Se levantó y se arregló los pliegues del vestido. En el tocador había una invitación de boda que la secretaria de Rafael había enviado a todos los antiguos empleados de la empresa, sin ser consciente de la importancia del gesto. Sonó el timbre. Isabel se quedó paralizada, pero el timbre volvió a sonar con más insistencia. «Hermana, abre»,
La voz de Rosa sonaba preocupada. No me iré hasta que hablemos. Isabel caminó lentamente hacia la puerta, pero no la abrió. Vete, Rosa. Hoy es un día importante y no quiero perdérmelo. Han pasado 5 años. Te estás destruyendo con estos recuerdos. Rafael ha hecho su elección. Exacto. Isabel apoyó la espalda en la puerta. Tomó una decisión, pero la verdad sigue siendo la verdad, y la novia debe reconocerla. ¿Qué verdad? ¿Qué vas a hacer? Isabel no contestó. Volvió al dormitorio y sacó un sobre de documentos de un cajón. Pruebas de fraude financiero, acuerdos secretos entre familias, pruebas de soborno a funcionarios municipales. El resultado de 5 años de minuciosa recopilación de información. Rosa siguió aporreando la puerta, pero su voz se apagó, ahogada por el ruido en sus oídos. Isabel comprobó el contenido de su pequeño bolso. Papeles, pintalabios, las llaves del coche. Todo lo que necesitaba para arruinar la imagen perfecta de una boda feliz. Se acercó a la ventana. La iglesia de San Salvador se alzaba a lo lejos. Sus antiguos muros guardaban muchos secretos. Hoy iban a escuchar otro. El teléfono sonó por tercera vez. Ahora era un número desconocido. Isabel lo cogió, sorprendida de su propia decisión. «¿Señorita Ortiz?» La voz del hombre parecía oficial. «Soy Diego Herrera. Tenemos que hablar». Isabel sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿El padre de la novia? ¿Cómo sabía su número? Y lo más importante, ¿qué sabía? «Lo siento, señor Herrera, pero tengo prisa. Tengo una reunión importante». «Sé a dónde va», dijo con voz acerada. «Y te sugiero que nos veamos antes de que hagas lo irreparable». Isabel se tapó los ojos. El plan que había parecido tan nítido empezaba a desmoronarse. ¿O era el destino el que le daba una última oportunidad de repetirlo todo? «Tienes 20 minutos», dijo tras una pausa. «Estaré en la cafetería Las Flores, a una manzana de la iglesia». Isabel colgó el teléfono y miró por última vez su reflejo. Maquillaje impecable, vestido elegante, mirada segura. Nadie habría adivinado la tormenta que se desataba en su alma. Los sollozos de Rose aún se oían en el pasillo. Isabel apretó un momento la palma de la mano contra la puerta, como si intentara llegar a su hermana a través de la barrera. «Lo siento, Rosa, pero algunas historias deben contarse hasta el final». Salió por la puerta trasera, dejando atrás los lamentos de su hermana, las llamadas telefónicas y 5 años de dolor enterrado. Tenía por delante una reunión que podía cambiarlo todo, o no cambiar nada. La cafetería Las Flores desprendía un aroma a café recién hecho y bollería. Diego Herrera estaba sentado en la mesa del fondo, dando golpecitos nerviosos con los dedos en su taza de café expreso. Su mirada estaba fija en la puerta principal, esperando la que destruiría la felicidad de su hija. Isabel apareció exactamente a la hora acordada. Su vestido azul oscuro parecía inapropiadamente austero para el día de una boda. Se deslizó hasta la mesa, manteniendo la compostura exterior, aunque los dedos que aferraban su bolso temblaban visiblemente. «Le escucho, señor Herrera». Su voz sonó uniforme. Diego dejó a un lado el café que no había tocado. «Los documentos que va a hacer públicos hoy podrían destruir algo más que la boda. ¿Se da cuenta de las consecuencias?» Isabel se quedó helada. ¿Cómo iba a saberlo? La pregunta se le congeló en los ojos, pero no la dijo en voz alta. «Tengo mis propias fuentes de información», respondió Diego a la pregunta no formulada. «Y te ofrezco un trato». Para entonces, la iglesia de San Salvador se iba llenando de invitados. Marisol, escondida en la pequeña habitación de la novia, miraba por las vidrieras. Los rayos del sol que se reflejaban en los cristales de colores dibujaban fantasiosos dibujos en la seda blanca como la nieve de su vestido. «Faltan 10 minutos», susurró Teresa, asomándose a la puerta. «Rafael ya está esperando en el altar». Marisol asintió, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Ángela ajustó el velo de su hija, ocultando una horquilla entre los pliegues del encaje, una antigua joya familiar transmitida de madre a hija. En el café, Isabel escrutó el rostro de su interlocutora. «¿Qué tiene que ofrecer, señor Herrera?» «La verdad», sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Pero no la que usted tiene, la verdadera». El órgano sonó en la iglesia. Los invitados se levantaron de sus asientos y se volvieron hacia la entrada principal. Rafael, de pie ante el altar, se retiró los puños de su camisa blanca como la nieve. Su madre, doña Consuela, estaba sentada en primera fila,
irradiando una calma regia. Echa un vistazo. Diego deslizó el sobre hacia Isabel. Aquí tienes documentos que te mostrarán otra cara de la historia. Isabel sacó lentamente los papeles. Su rostro palidecía con cada línea que leía. Es imposible. Desgraciadamente, es muy posible. Diego dio un sorbo a su café ya frío. Tu ira iba dirigida a las personas equivocadas. Una marcha nupcial comenzó en la iglesia. Marisol, apoyada en el brazo de su padre, que había aparecido discretamente en el último momento, avanzó lentamente por el pasillo entre las filas. Los invitados cuchicheaban admirando a la hermosa novia. Rafael no podía apartar los ojos de la Marisol que se acercaba. Sus ojos estaban llenos de auténtica admiración, mezclada con una ligera ansiedad. Sabía que algo iba a ocurrir. ¿Pero qué era exactamente? ¿Por qué me enseñas esto ahora? Isabel aferró los documentos con manos temblorosas. Porque todo el mundo merece saber la verdad antes de cometer lo irreparable. Diego miró su reloj. La ceremonia ya ha comenzado. La elección es vuestra. Marisol llegó al altar. Rafael le tendió la mano, ayudándola a subir los escalones. El sacerdote abrió el libro de triples, preparándose para comenzar la ceremonia. Queridos hermanos y hermanas, su voz resonó bajo las bóvedas del antiguo templo. Nos hemos reunido hoy aquí. Las pesadas puertas de la iglesia se abrieron con estrépito. Una figura femenina vestida de azul oscuro se quedó inmóvil en el umbral. La luz del sol a sus espaldas creaba un efecto casi teatral. Se cancela la boda. La voz de Isabel sonó inesperadamente ronca. Los invitados jadearon. Doña Consuela palideció. Rafael dio instintivamente un paso adelante, cubriendo a Marisol con él. Antes de que estos dos digan sus votos, Isabel hizo un gesto hacia el altar. Todos deben saber la verdad. Diego Herrera se levantó tranquilamente de su asiento en primera fila. ¿Qué verdad, señorita Ortiz? Isabel vaciló. Su mirada se desvió hacia el sobre que aún tenía entre las manos. Los documentos que Diego le había mostrado lo habían cambiado todo, pero había ido demasiado lejos para detenerse. La verdad sobre, respiró hondo, que este matrimonio... ¿Construido sobre mentiras? Doña Consuela intervino de repente, levantándose de su asiento. Oh, sí, tienes razón, pero no de la forma que tú crees. Marisol, que hasta ese momento había permanecido congelada en un aturdimiento, se volvió hacia Rafael. Una pregunta muda se leía en sus ojos. Mamá, no, intentó detenerla Rafael. No, hijo, es hora de contarlo todo. Doña Consuela miró a los tensos invitados. Y debemos empezar por una historia que ocurrió hace 25 años. Isabel se hundió lentamente en el banco más cercano. Los acontecimientos estaban tomando un cariz inesperado. Diego Herrera permanecía en silencio, pero con la mirada fija en Doña Consuela. Marisol sintió temblar la mano de Rafael. ¿Qué había detrás de aquel secreto familiar? ¿Y qué tenía que ver con su boda? En la iglesia reinaba un silencio opresivo. Solo el eco de los pasos de Doña Consuelo recorriendo el pasillo resonaba en los antiguos muros. La historia que estaba a punto de contar iba a cambiar el destino de todos los presentes. La luz del sol que entraba por las vidrieras de la iglesia de San Salvador coloreaba el rostro de Doña Consuela con extrañas tonalidades. Se detuvo ante el altar y se volvió hacia los invitados que se habían quedado paralizados. Hace 25 años, Sevilla era muy diferente, dijo con una voz que, aunque imperiosa, sonaba ahora inusualmente suave. Entonces había 3 grandes constructoras, Mendoza, Herrera y Ortiz. Isabel se estremeció al oír su apellido. Diego Herrera permaneció imperturbable, pero sus dedos agarraron con más fuerza el respaldo del banco de la iglesia. La empresa Ortiz era la más prometedora, continuó Doña Consuela. La dirigía Alejandro Ortiz, tu padre, Isabel. Un arquitecto brillante y un ejecutivo de talento. Marisol desvió la mirada hacia Isabel, cuyo rostro había palidecido aún más. Rafael permanecía inmóvil como una estatua. Ese fue el año en que comenzó la remodelación del casco histórico. 3 empresas compitieron por el contrato. Hizo una pausa Doña Consuela. Pero ocurrió algo imprevisto. Ángela, la madre de Marisol, sollozó en silencio. Diego le puso la mano en el hombro, tranquilizándola. Alejandro Ortiz encontró graves irregularidades en el proyecto. Iba a hacerlo público. Doña Consuela se volvió hacia Isabel. Pero no tuvo tiempo.
Un accidente de coche truncó su vida el día antes de la rueda de prensa. Un accidente, susurró Isabel. Eso dijeron todos. No, doña Consuela negó con la cabeza. No fue un accidente, y sé de quién es la culpa. Se hizo un silencio sepulcral en la iglesia. Hasta las velas parecían detenerse, temerosas de perturbar el momento de la revelación. Lo organizó mi marido, Javier Mendoza, tembló la voz de doña Consuela. Me enteré demasiado tarde, cuando ya nada se podía cambiar. Rafael se volvió bruscamente hacia su madre. En sus ojos se leía conmoción e incredulidad. «¿Padre? ¿Pero por qué has callado todos estos años?» «Porque intentaba protegerte, hijo, y deshacer lo que tu padre había hecho». Doña Consuela cuadró los hombros. Después de la muerte de Alejandro, su empresa quebró. La familia Ortiz lo perdió todo. Isabel se levantó lentamente del banco. ¿Por eso me contrató hace 5 años? ¿Por culpabilidad? Por sentido del deber, corrigió doña Consuela. Seguí tu carrera ayudando desde lejos. Cuando viniste a trabajar a nuestra empresa, esperaba... ¿Para qué? Isabel sonrió con amargura. ¿Que expiaría el asesinato de mi padre? Marisol sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Miró a su padre buscando apoyo. Lo sabía, dijo Diego Herrera en voz baja. Lo sabía desde el principio. Por eso me opuse a tu matrimonio, Marisol. Pero estuvo de acuerdo, interpuso doña Consuelo, porque le conté toda la verdad y mi plan. Rafael se adelantó. ¿Qué plan, mamá? Un plan para restablecer la justicia. Doña Consuela sacó un paquete de documentos de su bolso. Tras la muerte de tu padre, hace 3 años, entré en acción. Todos sus bienes, todas las acciones de la empresa, pertenecen ahora a la legítima heredera de la familia Ortiz. Isabel se tambaleó. Teresa, que estaba sentada más cerca, se apresuró a apoyarla. No lo entiendo, susurró Isabel. ¿Qué significa eso? Significa que la compañía Mendoza es ahora tuya, Isabel. Doña Consuela le tendió los papeles. Como debería haber sido hace 25 años. Marisol desvió la mirada hacia Rafael. ¿Tú sabías esto? No, negó con la cabeza. Solo descubrí parte de la verdad hace unos meses. Por eso insistí en invitar a todos los antiguos empleados a la boda. Quería que Isabel viniera. ¿Para que se enterara de la verdad?, aclaró Marisol. Para que todos sepan la verdad, Rafael le cogió la mano. Y para empezar de nuevo, sin mentiras ni insinuaciones. Isabel estudió lentamente los documentos que doña Consuela le había entregado. Le temblaban las manos y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué ahora?, preguntó, levantando por fin los ojos. Porque hoy deben unirse no solo 2 personas, sino 2 familias, respondió doña Consuela. Y esa unión debe construirse sobre la verdad, por amarga que sea. Marisol apretó la mano de Rafael. Se dio cuenta de que su boda había sido el catalizador de la revelación de un antiguo secreto. Pero, ¿significaba eso que su amor formaba parte de un plan ajeno? No, dijo Rafael como si le hubiera leído el pensamiento. Nuestros sentimientos no tienen nada que ver con los pecados del pasado, pero podemos ayudar a corregir viejos errores. Isabel se levantó de su asiento. En sus ojos se leía una tormenta de emociones, dolor, ira, confusión y en algún lugar profundo, un atisbo de esperanza. Vine aquí para arruinar una boda, dijo. Y en vez de eso, en lugar de eso, ayudaste a construir un puente entre el pasado y el futuro, terminó Diego Herrera por ella. Ahora la elección es tuya, Isabel. ¿Qué harás con esta verdad? La luz del sol que entraba por las vidrieras creaba un extraño halo de luz alrededor del altar. En esa luz, todos los presentes parecían formar parte de un fresco antiguo, congelados en el momento de una decisión crucial. Isabel desvió la mirada de los documentos a los recién casados y luego a doña Consuela. La historia de su familia había dado un giro inesperado y ahora tenía que decidir qué hacer. El silencio en la iglesia parecía palpable. Isabel miraba los documentos en sus manos, incapaz de creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. 25 años de su vida habían adquirido de repente un nuevo significado, y años de alimentar una sed de venganza se habían dirigido a las personas equivocadas. Tenemos que hablar. Rafael fue el primero en romper el silencio, dirigiéndose a Marisol. En privado. Marisol asintió, aún intentando comprender lo que había oído. Se dirigieron a la pequeña habitación junto al altar donde la novia se había estado preparando para la ceremonia hacía apenas media hora.
Ruego a todos los invitados que se dirijan al salón del banquete. Diego Herrera asumió el papel de organizador. Todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha ocurrido. Los invitados, cuchicheando, se dirigieron a la salida. Doña Consuela se hundió en un banco, permitiéndose mostrar debilidad por primera vez en años. Isabel seguía de pie, aferrada a sus papeles. En la sala nupcial, Marisol se sentó en un pequeño sofá, alisando los pliegues de su vestido de novia. Rafael seguía de pie, frotándose nerviosamente el puño de la camisa. «Deberías habérmelo dicho», dijo Marisol en voz baja. «Desde el principio. Me enteré no hace mucho». Rafael se pasó una mano por el pelo. «Mi madre me lo contó después de la muerte de mi padre, pero no todo, solo lo de la familia Ortiz». «¿Y preferiste guardar silencio?» «No sabía cómo contarlo. ¿Cómo explicar que mi padre...?» Le tembló la voz. «Que era un asesino». Marisol se levantó, se acercó a la vidriera. La luz del sol pintaba su silueta de diferentes colores, creando un extraño juego de sombras sobre la seda blanca de su vestido. ¿Sabes qué es lo peor?, se volvió hacia Rafael. «No es que tu padre haya cometido un crimen, es que no confiaste en mí». En la sala principal de la iglesia, Isabel se hundió finalmente junto a doña Consuela. Las dos mujeres, unidas por una trágica historia, se sentaron hombro con hombro. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Isabel. «Intenté encontrar el momento oportuno». Doña Consuela enderezó las arrugas de su austero traje. «Pero cada vez algo me detenía. Miedo, culpa, cobardía. Y entonces llegó la oportunidad de hacer las cosas bien. A través del matrimonio de Rafael y Marisol, uniendo familias, no solo empresas, sino personas». Doña Consuela sacó un viejo sobre de su bolso. «Esta es una carta que escribió tu padre el día antes de morir. Está dirigida a ti». Isabel aceptó el sobre amarillento con inquietud. La letra de su padre, tan familiar y querida, evocaba una nueva oleada de emoción. En la habitación de la novia, Rafael intentó explicarse. «Tenía miedo de perderte. Miedo de que al descubrir la verdad sobre mi familia...». «Ya me estás perdiendo», le interrumpió Marisol. «No por lo que hizo tu padre, sino por tu silencio». Llamaron a la puerta en silencio. Diego Herrera apareció en el umbral. «Disculpa la intromisión», desvió la mirada de su hija a Rafael. «Pero hay algo más que debes saber». En el salón principal, Isabel desdobló la carta de su padre. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos. «Mi querida hija, si estás leyendo esta carta, significa que no he sabido proteger a nuestra familia de la forma habitual. Los documentos que he reunido prueban no solo irregularidades en la construcción, sino crímenes más terribles. Javier Mendoza es solo el ejecutor, el verdadero cliente». Isabel miró bruscamente a doña Consuela. «¿Lo sabía?». «Me enteré después de la muerte de mi marido», asintió. «Encontré los documentos en su caja fuerte. Fue entonces cuando empecé a actuar». Diego Herrera entró en la habitación de la novia, cargado con una carpeta de documentos. «La verdad nunca es sencilla», empezó. «La historia que contó doña Consuela es solo una parte del todo». Marisol y Rafael se miraron. ¿Cuántos secretos más escondía este día? «Tu padre, Rafael, sí organizó el accidente». Diego colocó la carpeta sobre la mesa. «Pero la orden vino de un hombre cuyo nombre permaneció en la sombra durante años. De mi padre, Antonio Herrera». Marisol sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Rafael consiguió levantarla a tiempo, sentándola de nuevo en el sofá. «Abuelo», susurró ella. «¿Pero por qué?». «Porque Alejandro Ortiz encontró algo más que infracciones de construcción». Diego abrió la carpeta. «Encontró pruebas de blanqueo de dinero a través de fundaciones benéficas, fundaciones que dirigía mi padre». En el salón principal, Isabel terminó de leer la carta de su padre. Le temblaban las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Así que todos estos años he odiado a las personas equivocadas?». Miró a doña Consuela. «¿Y tu plan con la compañía?». «Mi forma de expiación». Doña Consuela cubrió su mano con la suya. «No podía devolverte a tu padre, pero sí lo que por derecho era de tu familia». Se oyeron pasos en el pasillo. Teresa miró hacia el pasillo. «Lo siento, pero los invitados se están poniendo nerviosos. ¿Qué les digo?». Doña Consuela se levantó. «Hablaré con ellos. Y tú, Isabel, piensa en el futuro. La venganza no traerá el pasado, pero puede envenenar el presente». En la habitación de la novia, Marisol estudió los documentos que su padre le había proporcionado.
Cada página revelaba nuevos detalles de una tragedia ocurrida hacía mucho tiempo. Supe la verdad hace 5 años, continuó Diego, cuando mi padre moribundo lo confesó todo. Por eso al principio me opuse tanto a vuestra relación. ¿Y después?, preguntó Rafael. Y entonces me di cuenta de que los hijos no deben ser responsables de los pecados de sus padres. Diego miró a su hija. A menos que ellos mismos elijan ese camino. Marisol levantó los ojos hacia su padre y luego los desvió hacia Rafael. Su amor, que había nacido a pesar de las rencillas familiares, pasaba ahora por su prueba más seria. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende de ti. Diego se dirigió a la puerta. Pero recuerda, la verdad, por amarga que sea, es mejor que la más bella mentira. Al quedarse solos, Marisol y Rafael guardaron silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al otro lado de la puerta se oían las voces apagadas de los invitados, el ruido de los pasos, el tintineo de las copas del salón de banquetes. La vida seguía, pero para ellos nunca volvería a ser igual. La sala del banquete zumbaba con voces apagadas. Los invitados, en pequeños grupos, discutían lo sucedido en la iglesia. Doña Consuela estaba en la ventana alta, mirando el jardín donde los jardineros seguían regando las rosas, ajena al drama que se desarrollaba en el interior del edificio. Rosa, la hermana de Isabel, se abrió paso entre la multitud de invitados hasta doña Consuela. En su rostro se leía preocupación y confusión. «Tengo que ver a mi hermana», dijo en voz baja. «¿Dónde está?» «En la capilla». Doña Consuela señaló una puerta lateral. «Necesita tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido». En la pequeña capilla, Isabel estaba sentada en un banco de madera, releyendo la carta de su padre. Cada palabra resonaba con dolor en su corazón, pero ese dolor era diferente ahora, limpiador, liberando el peso de años de odio. «¿Belle?» La voz de su hermana la hizo estremecerse. «¿Puedo ir a verte?» Isabel levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Rose se agachó a su lado y rodeó los hombros de su hermana con el brazo. «Intenté detenerte esta mañana», susurró Rosa. «Temía que hicieras alguna estupidez. Y resulta que el destino se ha arreglado solo». Isabel le tendió la carta a su hermana. «Léela». Mientras tanto, en la habitación nupcial, Marisol se quitaba el velo, colocándolo con cuidado en el respaldo de una silla. Rafael la observaba, indeciso de romper el silencio. «¿Sabes?», dijo finalmente Marisol. «Cuando imaginé el día de mi boda, pensé en la felicidad, en el amor, en el comienzo de una nueva vida. Y lo que obtuve fue la verdad», terminó Rafael por ella. «Brutal, pero necesaria. La verdad que has estado ocultando. No me escondía», se acercó más. «Traté de proteger, a ti, a nosotros, nuestro futuro. Al protegerme, nos quitaste la confianza». Marisol se volvió hacia él. «Y sin confianza, no hay futuro». En el salón de banquetes, Diego Herrera hablaba con Miguel, un viejo amigo de la familia Ortiz. «¿Lo sabías?», preguntó Diego. «¿Todos estos años?». «Lo suponía», Miguel negó con la cabeza. «Alejandro compartió sus sospechas conmigo una semana antes de morir, pero no tenía pruebas». «¿Y guardaste silencio?». «¿Qué podía haber hecho?». Miguel sorbió vino de su copa. «Tu padre era demasiado poderoso. Cualquier palabra descuidada podría haberme costado algo más que la vida». En la capilla, Rosa terminó de leer la carta, con las manos temblorosas. «Dios, Belle», acercó a su hermana a ella. «Todos estos años, he vivido una vida de venganza». Isabel sonrió amargamente. «Construyendo una carrera para acercarme a la familia Mendoza. Y el verdadero culpable ya está muerto», terminó Rosa por ella. «Antonio Herrera recibió su merecido. Pero sus pecados han caído sobre los hombros de sus hijos y nietos». Isabel se levantó, alisando los pliegues de su vestido. «Tengo que hablar con Marisol». En la cámara nupcial, la tensión había alcanzado su punto álgido. Marisol estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín de la iglesia, donde iba a tener lugar la sesión de fotos de la boda, hacía solo una hora. «¿Qué hacemos con la compañía?», preguntó Rafael de repente. «Ahora que pertenece a Isabel, ¿ahora piensas en la empresa?». Marisol se giró bruscamente. «Nuestra boda está arruinada, la confianza minada, ¿y te preocupa la empresa?». «Me preocupa el futuro».
Rafael se acercó. Sobre cómo vamos a seguir con nuestras vidas. Llamaron a la puerta en silencio. Isabel apareció en el umbral. Siento interrumpir, se detuvo en el umbral. Pero tengo algo que decir. Marisol asintió, invitándola a pasar. Rafael se retiró a la ventana, dejando espacio a las mujeres para hablar. Vine aquí con la intención de arruinar tu boda, empezó Isabel. Pensé que estaba vengando a mi padre, pero resulta que la verdad es mucho más complicada que eso. Como siempre, dijo Marisol en voz baja. Ahora la empresa es mía. Isabel sacó los papeles. Pero no quiero que esta herencia se convierta en otro escollo entre nuestras familias. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Rafael. Una sociedad. Isabel cuadró los hombros. No una fusión de empresas, como han planeado vuestras familias, sino una asociación honesta, sin manipulaciones ni segundas intenciones. En el salón de banquetes, doña Consuela observaba a los invitados. Algunos ya habían empezado a dispersarse, otros se quedaban esperando a que se desarrollara el drama. Teresa coordinaba al personal, intentando mantener al menos una apariencia de orden. ¿Crees que lo conseguirán?, preguntó Ángela, acercándose a doña Consuela. Son más listas que nosotras, respondió ésta. Y esperemos que aprendan de nuestros errores. En la habitación nupcial, Marisol miró detenidamente a Isabel. ¿Sabes qué es lo más extraño?, pronunció al fin. No siento ningún odio por ti, incluso después de que intentaras sabotear mi boda. Porque todos somos víctimas de las decisiones de otras personas, replicó Isabel. Pero ahora tenemos la oportunidad de tomar las nuestras. Rafael se acercó a Marisol y le cogió la mano con suavidad. Te quiero, le dijo suavemente. Y estoy dispuesto a luchar por nuestro futuro, para empezar de nuevo, sin mentiras ni insinuaciones. Marisol miró sus dedos entrelazados, luego a Isabel, helada de expectación. Tal vez, dijo lentamente, a veces hay que derribar algo para construir de nuevo, sobre una base sólida. Al otro lado de la ventana los jardineros habían terminado de regar las rosas. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo con tonos cálidos. Un día que había empezado como una celebración del amor, se había convertido en el momento de la verdad para las tres familias. Y ahora tenían que decidir cómo vivir con esa verdad. El atardecer sevillano envolvió la ciudad en una bruma fresca. Solo los más allegados a las familias Herrera y Mendoza permanecían en el salón del banquete. Diego había ordenado al resto de los invitados que se marcharan a casa, alegando con delicadeza la repentina indisposición de la novia. Sabía que mañana todo el pueblo hablaría de lo ocurrido en la iglesia. En una pequeña habitación apartada del salón principal, Marisol se ponía un sencillo vestido. Le temblaban los dedos al desabrocharse los numerosos botones del traje de novia. Ángela ayudó en silencio a su hija, comprendiendo que cualquier palabra de consuelo sonaría falsa ahora. «Me quedaré con tía Carmen», dijo finalmente Marisol, guardando con cuidado el vestido blanco como la nieve en su estuche. Cada pliegue de seda era un recuerdo de sueños incumplidos. Hace falta tiempo para pensar las cosas. Por supuesto, cariño. Ángela arregló un mechón despeinado de su hija, notando lo demacrado que se le había puesto el rostro en las últimas horas. Pero no te cierres en banda. Siempre estaremos aquí para ti. En el ala más alejada del edificio, en un amplio despacho con vistas al jardín, Rafael e Isabel se inclinaban sobre los documentos de la empresa. La tensión entre ellos se había transformado poco a poco en una asociación empresarial. Las carpetas de informes y proyectos abarrotaban el enorme escritorio de roble, creando una especie de frontera entre el pasado y el futuro. Aquí está el informe financiero del último trimestre, le tendió Rafael una pesada carpeta, intentando no encontrarse con la mirada de Isabel. Tienes que conocer la situación real. Cada cifra, cada transacción, todo es transparente. Gracias. Isabel aceptó los documentos y sus dedos se detuvieron un momento en la cubierta de cuero. Sabes, realmente me encantaba mi trabajo en la empresa, ¿verdad? Antes de enterarme del compromiso. Cada proyecto era como un reto, como una oportunidad de crear algo significativo. Eras el mejor arquitecto del departamento de restauración. Levantó por fin la vista Rafael, con auténtico respeto en la mirada. Tus proyectos siempre tenían un especial aprecio por el valor histórico de los edificios. Puedes volver. Ahora como propietario. En el cuidado jardín, doña Consuela conversaba tranquilamente con Rosa.
Las dos mujeres, cuyos destinos estaban tan inesperadamente unidos, encontraban algo de consuelo en la conversación. El aire del atardecer estaba impregnado de la fragancia de las rosas en flor, creando un extraño contraste con la gravedad de su conversación. Isabel siempre fue fuerte, dijo Rose, repasando distraídamente las cuentas de su pulsera. Incluso después de la muerte de su padre no se dejó doblegar. Fue a la escuela de arquitectura, continuó su trabajo. Pero esa fuerza a veces me asusta. Parece haber olvidado cómo ser feliz. Tiene mucho de Alejandro. Doña Consuela tocó suavemente el capullo de rosa, como si temiera dañar los delicados pétalos. La misma pasión por el trabajo, el mismo deseo indomable de justicia. A veces, cuando la miro, es como si lo viera a él, joven, lleno de ideas y esperanza. En su despacho, Diego mantenía una tensa conversación telefónica con la junta directiva. Su voz sonaba segura, pero las arrugas de su frente se hacían más profundas a cada minuto de conversación. Sí, los cambios en la dirección de Mendoza afectarán sin duda a nuestra cooperación. Garabateaba intrincados patrones en un papel, tratando de mantener la compostura. Pero confío plenamente en que encontraremos la manera de seguir trabajando juntos. Al fin y al cabo, nuestros proyectos son importantes para la ciudad. Cuando terminó de hablar, vio a Marisol en la puerta. Su figura, vestida con un sencillo vestido oscuro, parecía inusualmente frágil contra la enorme puerta. ¿Te vas?, preguntó, aunque la bolsa de viaje en las manos de su hija ya era una respuesta elocuente. Necesito espacio. Se hundió en el sillón de cuero que ahora le parecía demasiado grande. Para averiguar lo que realmente quiero. No lo que los demás esperan de mí, sino lo que necesito para mí misma. ¿Y qué quieres tú, hija? Marisol se volvió hacia la ventana. El cielo del atardecer estaba teñido de un morado intenso, un recordatorio de la fugacidad del tiempo y la inevitabilidad del cambio. Honestidad, dijo tras una larga pausa, de los demás y de mí misma. Durante demasiado tiempo hemos vivido todos en una red de insinuaciones y segundas intenciones. En el largo pasillo, Rafael se encontró de repente con su madre. Doña Consuela, normalmente impecable en todos los detalles de su aspecto, parecía inusualmente envejecida, pero había una nueva expresión en sus ojos, la tranquilidad de alguien que por fin se había desprendido del peso de años de secretismo. «Me voy a casa», anunció, ajustándose el collar de perlas, un regalo de su marido que no se había quitado ni siquiera después de su muerte. Allí todavía hay algunos papeles que podrían serle útiles a Isabel, cartas, contratos antiguos, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre el pasado. ¿Por qué los guardaste todos estos años? ¿Por qué no los destruiste cuando tuviste la oportunidad? La voz de Rafael estaba llena de incomprensión. Esperaba poder arreglar las cosas algún día. Tocó con afecto la mejilla de su hijo, notando las canas que aparecían en sus sienes. Y esperé, aunque el precio fue más alto de lo que hubiera imaginado. En un rincón apartado del jardín, entre los fragantes rosales, Isabel encontró la soledad. Sacó el teléfono y marcó un número conocido, tratando de contener el temblor de sus dedos. «¿Miguel? Soy yo». Su voz sonó sorprendentemente tranquila, en contraste con su tensión interior. «¿Recuerdas que hablabas de una noticia importante?» Ella escuchó atentamente la respuesta, y el color se le fue borrando poco a poco de la cara. «¿Estás segura? ¿Tienes pruebas?» Marisol, que pasaba por el sendero del jardín, advirtió la expresión de preocupación en el rostro de su antigua rival. Tras dudar un segundo, se dirigió hacia ella, dándose cuenta de que los viejos rencores ya no importaban ante los nuevos retos. ¿Ocurre algo? Isabel levantó la vista. En sus ojos se leía la sorpresa mezclada con ansiedad y repentina determinación. «Quizá la historia aún no haya terminado», le indicó a Marisol con un gesto para que se sentara a su lado en un banco de piedra que recordaba más de una generación de secretos familiares. «Miguel ha descubierto nuevos documentos sobre sucesos posteriores a la muerte de mi padre». «¿Qué documentos?» «Pruebas de que Antonio Herrera no era el único cliente». Isabel apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había todo un grupo de gente poderosa, y algunos de ellos siguen en el poder en la ciudad. Marisol sintió un escalofrío que le recorría la espalda, a pesar del cálido aire de la noche. «Así que todo podría repetirse, solo si nosotros lo permitimos», se enderezó Isabel, con una determinación en la postura que recordaba el carácter inflexible de su padre.
Yo tengo la compañía, tú tienes los contactos, Rafael tiene la experiencia. Juntos, podemos cambiar el curso de los acontecimientos. Había pasado una semana desde la boda fallida. Sevilla vivía su vida habitual. Los turistas sacaban fotos de las fachadas históricas. Los músicos callejeros llenaban las plazas de flamenco. Los vendedores voceaban sus ofertas en los mercados. Pero para los principales protagonistas del reciente drama, el tiempo parecía congelado aquel fatídico día en que la verdad hizo añicos la cuidadosamente construida fachada de prosperidad. Marisol pasaba los días en la vieja casa de la tía Carmen, a las afueras de la ciudad. El espacioso ático con altas ventanas se convirtió en su santuario, donde su caballete y sus pinturas le ayudaban a organizar el caos de sus pensamientos. Los lienzos inacabados se amontonaban contra las paredes, cada uno mostrando el contorno de la iglesia de San Salvador, pero en diferentes estados de ánimo. No puedes esconderte aquí para siempre. Carmen, una mujer de mirada penetrante y mechones plateados en el pelo oscuro, puso sobre la mesa antigua una taza de chocolate caliente elaborado con una receta familiar. La vida no se detiene, ni siquiera cuando parece que el mundo se ha venido abajo. No me escondo. Marisol dejó a un lado el pincel y contempló su última obra. En el lienzo se vislumbraba una iglesia, pero no con sus solemnes galas nupciales, sino a la luz del sol poniente que coloreaba los antiguos muros en tonos dorados y morados. Intento averiguar a dónde ir a continuación. Cada trazo es como intentar descubrirme a mí mismo. En el despacho de Mendoza, ubicado en un moderno edificio de cristal y hormigón, Isabel se sumergió en el estudio de los documentos. La nueva propietaria repasaba metódicamente cada carpeta, cada contrato, tratando de dar sentido a todos los entresijos del negocio que de repente estaba en sus manos. Echa un vistazo a esto. Miguel, un hombre de pelo gris y mirada atenta tras sus gafas, colocó delante de ella una carpeta marcada en rojo como confidencial. He descubierto unas extrañas transferencias fechadas el día de la muerte de tu padre. Las cantidades pasaron por varias empresas fantasma. Isabel abrió los documentos. Sus dedos se crisparon ligeramente, dejando marcas apenas visibles en las páginas brillantes. Columnas de números se sumaban en un cuadro que la dejó sin aliento. El dinero pasaba por la sociedad benéfica de Antonio Herrera. Miguel señalaba líneas concretas, con la voz apagada, como si temiera que hasta las paredes lo oyeran. Y luego desapareció en cuentas en paraísos fiscales de países donde no se acostumbra a hacer demasiadas preguntas. ¿Quién más sabe de esto? Isabel se corrigió a máquina un mechón despeinado, un gesto que había adoptado de su madre. Solo nosotros de momento, y quizá doña Consuela. Siempre ha tenido un instinto asombroso para estas cosas. En el centro histórico de la ciudad, Rafael celebraba una reunión con representantes de la Sociedad Protectora de Monumentos. En una antigua sala con techos moldurados y vidrieras, se reunían arquitectos, historiadores, restauradores, personas que dedican su vida a conservar el patrimonio cultural de Sevilla. Vamos a preservar el diseño original, explicó, mientras colocaba planos amarillentos sobre una enorme mesa. Cada edificio se restaurará por su valor histórico. No es solo restauración, es devolver el alma a la ciudad. ¿Y la financiación?, preguntó el arquitecto de pelo gris, cuyo nombre era legendario en los círculos profesionales. La última vez que se paró el proyecto fue por falta de fondos, o debería decir por los intereses creados de alguien. Ahora todo será transparente. Rafael sacó una carpeta con nuevos documentos. En sus movimientos se percibía la confianza de un hombre que había encontrado su vocación. Cada etapa será supervisada por expertos independientes, sin esquemas turbios, sin puñaladas por la espalda. El teléfono sonó de repente en casa de la tía Carmen, rompiendo el silencio de la tarde. Marisol reconoció el número de Isabel y, tras dudar un segundo, contestó sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Tenemos que vernos». La voz de Isabel sonaba tensa, con notas que Marisol había aprendido a reconocer en la última semana, presagios de noticias importantes. «Hay información que nos concierne a todos». «¿Dónde?» «En la antigua cafetería de la Plaza Santa Cruz, dentro de una hora. Y, perdón por la brusquedad». La Plaza Santa Cruz saludó a Marisol con el aroma de los naranjos en flor y el tañido de las campanas de la vieja iglesia. Isabel ya esperaba en una mesa al fondo de la cafetería.
donde las vidrieras creaban un extraño juego de luces y sombras. Rafael se sentó a su lado y Marisol se quedó paralizada por un momento, sin esperar verlo aquí. «Siéntate». Isabel le indicó una silla donde había una desgastada carpeta de cuero. «Lo que hemos descubierto lo cambia todo. O quizá explica todo lo que ocurrió hace 25 años». Extendió cuidadosamente los documentos sobre la mesa, con cuidado de no tocar las tazas de café sin tocar. Marisol profundizó en las líneas de los informes, dándose cuenta de que la historia de su familia era aún más complicada de lo que parecía. ¿Así que mi abuelo solo era un ejecutor? Levantó los ojos hacia Isabel, con confusión en sus profundidades marrones. ¿Había otras personas detrás de él? Todo un grupo, confirmó Rafael. Su voz sonaba apagada, como si cada palabra fuera difícil de sacar. Y muchos de ellos siguen ocupando altos cargos en el ayuntamiento, en constructoras, en bancos. ¿Qué sugieres? Marisol se volvió hacia Isabel. Se oía un desafío en su tono. ¿Venganza? ¿Arruinar la vida de alguien otra vez? Justicia, negó ésta con la cabeza, y un rayo de sol se filtró por la vidriera, pintando su perfil con los colores del oro antiguo. Pero no mediante la destrucción, sino mediante la creación. Sacó otro juego de documentos, los planos amarillentos por el tiempo del proyecto de restauración del barrio histórico, en el que había trabajado su padre. Tu padre soñaba con preservar el alma de la ciudad. Isabel desdobló con cuidado las frágiles hojas. Podemos cumplir su sueño haciendo lo correcto, convertir la venganza en un legado del que la ciudad se sienta orgullosa. Y paralelamente, descubrir a quienes están detrás de su muerte, añadió Rafael, con los dedos golpeando nerviosamente el tablero de la mesa. Legalmente, a través de documentos, de los tribunales, del periodismo de investigación. Marisol escrutó el proyecto. Las ideas de Alejandro Ortiz parecían cobrar vida sobre el papel. Dibujos detallados de fachadas, soluciones técnicas adelantadas a su tiempo, anotaciones al margen escritas con la letra desparramada de un hombre apasionado por su trabajo. ¿Por qué me enseñas esto?, le preguntó a Isabel, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Después de todo lo que ha pasado, porque eres una artista. Isabel sonrió, abierta y sinceramente, por primera vez desde que se conocían. Ves belleza donde otros solo se fijan en números y hechos. Este proyecto necesita tu visión, tu comprensión de cómo el pasado puede armonizar con el presente. ¿Y nuestra relación personal? Marisol desvió la mirada hacia Rafael, notando las nuevas arrugas en las comisuras de sus ojos. Todo es demasiado complicado. La vida siempre es complicada. Le tocó suavemente la mano, y el tacto hizo eco de una calidez que ella creía perdida desde hacía tiempo. Pero podemos elegir cómo afrontar esa complejidad, juntos o solos. En ese momento, las campanas de la antigua iglesia llenaron la plaza, marcando el comienzo de una nueva hora, como para enfatizar el significado del momento de elección, ante el que se encontraban las 3 personas sentadas a la mesa en la vieja cafetería de Sevilla. La Sevilla otoñal se pintaba de colores cálidos, las calles estaban alfombradas de hojas caídas de plátanos. Habían pasado 3 meses desde aquel memorable día en la iglesia de San Salvador. Los andamios rodeaban el primer edificio del casco histórico. Su armazón metálico trenzaba la antigua fachada como una telaraña de plata. Marisol estaba de pie frente al majestuoso edificio, dibujando en un cuaderno andrajoso. La luz de la mañana jugaba con las molduras descoloridas, resaltando los detalles que había que restaurar. Su visión ayudó al equipo de arquitectura a encontrar un equilibrio entre la conservación del aspecto histórico y la incorporación de elementos modernos. «Bonitos bocetos», la voz de Rafael retumbó detrás de ella, haciéndola estremecerse. El lápiz dejó una línea irregular sobre el papel. Justo como tu padre describió este edificio en sus notas, la misma atención al detalle, la misma comprensión del alma de la arquitectura. ¿Encontraste sus notas? Levantó la vista del álbum, entrecerrando los ojos contra el sol brillante. En las últimas semanas, solo se habían visto en reuniones de trabajo, manteniendo la distancia que ambos parecían necesitar. Isabel lo descubrió en los archivos de la empresa. Tu padre dejó descripciones detalladas de cada edificio de la manzana. Parece que previó que algún día se necesitarían esos registros. En la sede de la empresa, situada en un moderno centro de negocios,
Isabel estaba haciendo una presentación a posibles inversores. Su carisma natural y su profundo conocimiento de la arquitectura ayudaron a atraer a nuevos socios interesados en un proyecto transparente y socialmente relevante. Cada edificio del casco histórico no es solo piedra y yeso. Señaló con un puntero láser a las proyecciones de fotografías antiguas que se alternaban en una gran pantalla. Es un testigo de la historia, un guardián de la memoria de generaciones. Nuestra tarea es preservar esa memoria, adaptando los espacios a las necesidades modernas, pero sin perder su valor histórico. Doña Consuela, que había tomado asiento en el rincón más alejado de la sala de conferencias, apenas podía reconocer en la joven segura de sí misma a la chica enfadada que había irrumpido en la boda hacía 3 meses. Isabel había superado sus expectativas, demostrando no solo perspicacia empresarial, sino también un profundo respeto por el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Después de la presentación, cuando el último inversor abandonó la sala, se quedaron solas las dos. El silencio que había reinado entre ellos ya no parecía hostil. ¿Sabes?, empezó doña Consuela, alisando las arrugas de su costosa chaqueta. Tu padre estaría orgulloso de ti. Siempre decía que un verdadero arquitecto debe ser a la vez artista y hombre de negocios, y un poco filósofo. ¿Tú crees? Isabel se agachó en el borde del escritorio, hojeando distraídamente unos papeles. A veces pienso que traicioné su memoria al negarme a vengarme. Él habría querido justicia. La venganza destruye, Isabel, y tú elegiste la creación. Esa es la máxima justicia. En la obra, Marisol y Rafael recorrieron lentamente el perímetro del edificio. Sus pasos resonaban en las antiguas paredes, creando una caprichosa melodía en la que el pasado se entrelazaba con el presente. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos en la exposición?, preguntó Rafael de repente, deteniéndose frente a un enorme portal decorado con tallas descoloridas. Estuviste largo rato delante de un cuadro de la vieja Sevilla. Sonrió ante el recuerdo que ya no dolía. Decía que el artista había conseguido captar el alma de la ciudad. En aquel momento pensé que solo me halagabas, que intentabas impresionarme. Ahora sé lo que quería decir. Tocó suavemente la superficie rugosa de la pared. Tú también ves esa alma. Por eso tus bocetos dan vida a las paredes viejas, les devuelven su voz. Una figura familiar apareció al final de la calle. Diego Herrera caminaba lentamente por la calle empedrada, escrutando las fachadas de las casas. Su andar, habitualmente confiado e impetuoso, parecía ahora pensativo, casi meditabundo. «¿Papá?», se maravilló Marisol dando un paso hacia él. «¿Qué haces aquí?». Recordando, se acercó él, y ella notó cómo la grisura de sus sienes se había plateado en los últimos meses. Alejandro y yo solíamos deambular por estas calles durante horas. Él veía potencial en cada fachada desconchada, en cada pared agrietada. Decía que la ciudad era un organismo vivo que necesitaba cuidados y comprensión. Rafael notó cómo los hombros de Marisol se tensaban al mencionar al padre de Isabel. La herida causada por los secretos familiares aún no había cicatrizado del todo. «Tengo algo que enseñaros a los dos». Diego sacó una vieja carpeta de un gastado maletín de cuero, con los bordes amarillentos por el tiempo. «Son los planos originales del barrio. Alejandro los dejó bajo mi custodia el día antes de morir. Dijo que podrían ser útiles para las generaciones futuras». En el despacho principal, Isabel estaba inmersa en el estudio de los informes financieros cuando llamaron a la puerta con cautela. Rose apareció en el umbral, sosteniendo un voluminoso álbum de fotos con una gastada encuadernación de terciopelo. «Hermana». Isabel dejó los papeles a un lado, contenta por la inesperada interrupción. «No vienes mucho al despacho. Te traje algo». Rose le entregó un álbum que olía a tiempo y recuerdos. «Lo encontré en el desván, ordenando cosas viejas. Tiene fotos de mi padre de sus años universitarios». Las hermanas se inclinaron sobre el álbum y hojearon las frágiles páginas. En las fotos amarillentas, un joven Alejandro Ortiz aparecía entre los edificios antiguos de Sevilla, con rollos de planos bajo el sobaco, con la sonrisa soñadora de un hombre enamorado de su trabajo. «Mira», Rosa señaló una foto de grupo de 3 jóvenes posando sobre un fondo de andamios. «Aquí está con Diego Herrera y Javier Mendoza. Eran amigos antes de que la vida los separara en lados opuestos de las barricadas». En la obra, Diego desplegó los planos, enderezando cuidadosamente los bordes arrugados.
El papel amarillento contenía no solo los planos arquitectónicos, sino también notas detalladas en los márgenes, escritas con la letra desordenada de un hombre que tenía prisa por anotar todos los detalles importantes. Alejandro previó el intento de destruir el casco histórico, explicó, señalando las notas en tinta roja. Estos dibujos no son solo planos de restauración, son la prueba del valor de cada edificio, de cada elemento arquitectónico. Marisol estudió detenidamente las notas, reconociendo en ellas la misma pasión por el detalle que Isabel había heredado. Pasado y presente se entretejían en aquellas páginas amarillentas, creando un puente entre generaciones. ¿Por qué has guardado silencio durante tantos años?, preguntó a su padre, incapaz de apartar la mirada de los planos. Miedo, admitió Diego, y había una nota desconocida de vulnerabilidad en su voz. Miedo a perderlo todo, como Alejandro, pero viéndote a ti, cómo estás reconstruyendo no solo los edificios, sino las relaciones entre las familias. Una secretaria entró en la sala de conferencias, interrumpiendo su revelación. Perdone, pero le esperan en la obra. Dicen que es urgente. Isabel y Rosa se apresuraron hacia la salida, llevando consigo el precioso álbum. Se encontraron con doña Consuela en el vestíbulo y juntas se encaminaron hacia el casco histórico, donde pasado y presente se disponían a reencontrarse. La primavera había vuelto a Sevilla, cubriendo la ciudad con un manto de naranjos en flor. Había pasado un año desde aquel fatídico día en la iglesia de San Salvador. El casco histórico se había transformado hasta quedar irreconocible. Las fachadas restauradas resplandecían con su antigua grandeza y los patios se llenaban de vida y de los sonidos de la vida cotidiana. Marisol se asomó a la alta ventana de su nuevo estudio en uno de los edificios restaurados. La habitación, con sus techos moldurados y sus vidrieras, era perfecta para el trabajo creativo. La luz del sol que entraba por los cristales de colores jugaba con los lienzos, en los que la vieja Sevilla cobraba vida con colores modernos. Su exposición ha causado sensación en los círculos artísticos, dijo Isabel desde la puerta. En sus manos tenía periódicos frescos con críticas. Los críticos no paran de escribir sobre la impresionante síntesis de historia y modernidad de su obra. Les impresionó especialmente una serie de cuadros sobre la restauración del barrio. Marisol se dio la vuelta y sonrió a su antigua rival, convertida en amiga íntima. Desde hacía un año, habían aprendido a apreciar cualidades que antes les causaban rechazo. Trabajar en el proyecto de restauración las había acercado y les había permitido verse como almas gemelas. Siéntate, señala a una cómoda silla de época junto a la ventana, encontrada en un mercadillo y restaurada con el mismo amor que los edificios del barrio. ¿Cómo van las obras del último edificio del proyecto? Según lo previsto, Isabel sacó de una carpeta de cuero un portapapeles con los últimos planos. Pero no he venido por eso. Hay nuevos documentos sobre el equipo promotor. Miguel sigue indagando, y lo que ha encontrado... En el otro extremo de la manzana, en la espaciosa sala de conferencias de las oficinas de la empresa, Rafael estaba haciendo una presentación ante inversores internacionales. En las paredes con paneles de madera oscura, colgaban fotografías de edificios restaurados, testigos mudos del éxito del proyecto. Nuestro enfoque de la restauración ha demostrado ser eficaz no solo culturalmente, sino también económicamente. Señala con confianza a los gráficos y tablas que muestran el creciente atractivo inversor del barrio. La conservación histórica puede y debe ser económicamente rentable. Solo así podemos garantizar la conservación a largo plazo del patrimonio cultural. Tras la presentación, doña Consuela se le acercó. Había cambiado notablemente a lo largo del año. Habían desaparecido la arrogancia y la frialdad de antaño, para dar paso a la sabia moderación de una mujer que había logrado reconciliarse con el pasado. Hoy es el aniversario, recordó a su hijo, ajustándose el broche de perlas, la única joya de su estricto traje de negocios. ¿Estás preparado? Rafael asintió, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Por la tarde se iba a celebrar una pequeña ceremonia en el patio restaurado de un edificio histórico, el descubrimiento de una placa en honor de Alejandro Ortiz. En el estudio, Marisol escudriñó los documentos que Isabel había traído. Cada página añadía nuevos detalles a la imagen del pasado, cada vez más nítida. Esto es una prueba seria de la implicación de las altas esferas en la tragedia, miró a su amiga, notando que ésta se frotaba nerviosamente el borde de su pañuelo de seda. ¿Qué vamos a hacer? Actuar legalmente,
sonrió Isabel, y en esa sonrisa leyó la confianza de un hombre que había encontrado su camino. Tal como enseñó padre, cada documento, cada prueba, todo debe estar impecablemente ejecutado. El teléfono sonó en el escritorio. Diego Herrera les pedía que acudieran urgentemente a la sede de la empresa. Su voz sonaba preocupada, pero no ansiosa. Media hora más tarde, todos los participantes en los sucesos del año pasado estaban reunidos en la amplia sala de conferencias. La Fiscalía ha iniciado una investigación oficial, anunció Diego echando un vistazo a los presentes. Basándose en los documentos que hemos aportado, no podían ignorar unas pruebas tan sólidas. Pero eso no es todo, añadió doña Consuela, levantándose de su asiento. Uno de los miembros de ese mismo grupo está dispuesto a declarar. Parece que la carga de secretos se ha vuelto demasiado pesada, incluso para intrigantes empedernidos. Rose, sentada junto a su hermana, le apretó la mano con fuerza. Por fin se hará justicia, incluso después de todos estos años. Papá consiguió lo que quería, dijo Isabel en voz baja, con tristeza y orgullo mezclados en su voz, aunque de una manera tan larga y tortuosa. Al anochecer, el patio, iluminado por farolillos antiguos y guirnaldas de luz tenue, se llenó de gente. Entre los invitados había arquitectos, historiadores, periodistas y ciudadanos de a pie, para quienes el proyecto de restauración simbolizaba el renacimiento de la vieja Sevilla. Marisol estaba de pie junto a Rafael, sintiéndose tranquilamente confiada en su presencia. En el último año, su relación se había recuperado lentamente, ya no basada en ilusiones románticas y expectativas sociales, sino en una profunda comprensión mutua y objetivos compartidos. ¿Recuerdas que hace un año, en este día, íbamos a casarnos?, preguntó él en voz baja, mirando el juego de luces y sombras en las antiguas paredes. Lo recuerdo, se volvió hacia él, notando los rasgos favoritos que se habían vuelto aún más queridos después de todas las pruebas. Pero entonces no nos conocíamos de verdad. ¿Y ahora? ¿Y ahora? En sus ojos había un destello de esperanza que ya no trataba de ocultar. Ahora podemos empezar de nuevo, sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Sin secretos ni insinuaciones, sobre una base de verdad, por amargo que sea el conocimiento de la misma. Isabel subió a un pequeño estrado. A la luz de los antiguos faroles, su figura parecía a la vez frágil y llena de fuerza interior. Cuando habló, su voz, segura y clara, resonó en el silencioso patio. Hace un año, el destino nos enfrentó en la iglesia de San Salvador en circunstancias dramáticas. Comenzó mirando a los presentes. Parecía entonces que nuestras vidas estaban irrevocablemente destrozadas. Pero de las ruinas del pasado conseguimos construir algo nuevo, algo más fuerte y más presente. Sus palabras resonaron en los antiguos muros que habían visto muchos dramas humanos y reconciliaciones a lo largo de los siglos. En ese momento, todos los presentes se sintieron parte de algo más grande, no solo la restauración de edificios, sino el renacimiento de la conexión humana y la esperanza. Doña Consuela se adelantó portando una placa de bronce. En memoria de Alejandro Ortiz, cuya visión ayudó a preservar el alma de Sevilla. Su sueño vive en cada piedra restaurada. Diego Herrera y Rafael ayudaron a colocar la placa en la pared, donde los últimos rayos del sol poniente creaban un cálido resplandor en la pulida superficie del metal. Marisol notó las lágrimas brillar en los ojos de Isabel. ¿Sabes?, susurró, abrazando a su amiga. A veces los peores momentos de nuestras vidas abren el camino a un futuro mejor. Solo tenemos que encontrar la fuerza para caminar a través de la oscuridad hacia la luz. La tarde descendía lentamente sobre Sevilla, coloreando el cielo con profundos tonos púrpura. La ciudad vieja se preparaba para la noche, iluminando las ventanas de los edificios históricos donde pasado y presente habían aprendido por fin a convivir en armonía, igual que las personas reunidas aquella tarde en el patio de la casa restaurada.